Lo mencionamos desde el inicio del programa y sí, llegó el momento de tratar un tema bastante interesante. Señores, los mineros nos pusieron en vilo, señores, a seguir esta noticia. Pero por supuesto que estos dos jóvenes trabajadores van a tener consecuencias del encierro, algo a lo que no estaban acostumbrados. Y hoy recibimos una especialista aquí en nuestro estudio. Ella es Odelisa Mera y es una licenciada en psicología, especialista en los riesgos laborales. Así que muy buenos días y bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Sí. Bienvenida, licenciada. Durante estos 10 días pudimos ver, de inmediato vamos al tema, una actitud bastante positiva de parte de estos dos mineros. De hecho, nosotros percibíamos en algún momento que estaban felices allí debajo. Quizás fuera esto algún mecanismo de defensa del cuerpo humano, de nuestra salud mental en este sentido, para defendernos de una situación tan negativa, sí. Bueno, vamos a poner la situación en contexto, claro, correcto. Claro. Estos mineros que estuvieron encerrados, estos mineros, por causa del accidente, es una situación traumática, estresante. Claro. Sí. Porque en este momento en que ocurre el accidente, vamos a llamarlo de esa manera, las personas, sentirse encerrada provoca una demanda de tipo psicológico emocional que te estresa, sí, ¿no? Que te estresa. Sí. Que con relación a lo que mencionas. Sí, porque esos eran los comentarios en las redes, pero ellos se ven felices, no está pasando nada ahí abajo. Bueno, realmente los recursos que ellos utilizaron para manejar la situación de estrés fueron unos recursos que en ese momento pudieron servirles, porque ellos pudieron contener esas emociones que afloran de forma natural de miedo, que es un mecanismo de defensa ante una situación como esta. El miedo aflora. Entiendo por el abordaje que se le dio, que inmediatamente se prestó la ayuda psicológica. Claro. Los primeros auxilios psicológica y de parte técnica también con los chicos de la minería. Inclusive el mantenernos comunicados, eso también ayudó a ellos, para ellos poder sobrellevar la situación y contener las emociones. Claro. Entonces, ese apoyo que se le da a estas personas, y ya mencionamos que se llaman primeros auxilios psicológicos, lo que busca es, primero, llevar a las personas involucradas en estas situaciones a que puedan manejar esas emociones, se puedan tranquilizar. Y de esa manera, entonces, ellos puedan salir hasta cierto punto airosos de la situación, que fue lo que sucedió, efectivamente, porque pudieron salir de la situación. Pero decir que ellos estaban felices, no me atrevería a decirlo. Que eran los comentarios que leíamos en redes sociales y yo decía, esto es imposible, tiene que ser algún mecanismo. No, ellos mostraron mucha gestión, mucha contención de las emociones, pero esto se debe también a ese apoyo de la primera intervención que se le dio, y también al tener contacto con sus familiares, esta comunicación fluida ayudó bastante. Hacían las cosas más fáciles. Exactamente. Licenciada, también es bueno tomar en cuenta de que estamos hablando de dos técnicos con experiencia y que sabían con el tipo de tecnología que contaban. Dentro del casco ellos tienen un chip que identifica el lugar exacto donde están. Ellos sabían ya que los iban a rescatar, tenían una luz que, bueno, le había durado para estos días, y también tenían el orificio por donde podían accesar el tipo de comida, agua y sobre todo aire. Pero yo creo que quizás los nervios estaban en qué estaba sucediendo afuera con la vida personal de cada uno de ellos. Por ahí vemos muchos chistes, vemos muchos memes, que si sus relaciones personales iban a tener algún tipo de problema. Entonces, ¿cuáles podrían ser las secuelas que deja este encierro luego de 10 días, casi 11 días, ahí en su vida personal? Bueno, las secuelas del evento traumático pueden ser derivadas inclusive, en el peor de los casos, en estrés postraumático. ¿Qué sucede? Y por eso quiero hacer hincapié en la parte de la intervención de la ayuda psicológica. En la etapa que se comenzó con ellos, hasta donde tengo entendido, eso ayuda y tiene un impacto en que puedan ellos desarrollar un trauma o no. Eso es sumamente importante. Pueden tener situaciones emocionales de tensión durante los primeros días, que
falta de sueño pudiera presentarse. Digo pudiera, ojo, porque no necesariamente tienen ellos que desarrollar un trauma. Eso va a depender de otros factores asociados a su personalidad, a sus recursos de afrontamiento para el estrés. Eso varía mucho. Y la personalidad, los recursos de afrontamiento, tienen un peso importante. Nosotros le llamamos diferencias individuales. Es decir, no todo el mundo reacciona de la misma manera. Correcto. No quiere decir que por ello estar encerrado durante ese tiempo van a desarrollar un estrés postraumático. Sí, hay que vigilar los primeros días. Es natural que presenten trastorno del sueño, que se sientan sobresaltados, que tengan algún flashback, como que se recuerden del evento, de la situación. Es normal. Por lo general, si la persona tiene un acompañamiento, es más fácil, ¿verdad? Un buen apoyo social de la familia, inclusive de los profesionales, pueden superar esta situación sin mayores inconvenientes. Ahora, licenciada, vimos que todo transcurrió, vamos a decir, con una normalidad ahí cuando estuvieron encerrados, que no es lo normal para el ser humano estar bajo esa situación. ¿Podía pasar algo peor? ¿Hubiese podido pasar ahí debajo que un enfrentamiento entre ambos por la desesperación? Que yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver casos similares en películas o algo así, que cuando se sienten acorralados, que no saben lo que va a pasar, pues entre ellos mismos, en vez de tratar de buscar una solución o pasarla bien, lo que inicia es un conflicto. Sí, eso hubiese podido suceder. Y ¿Por por qué eso se da digo, eso? por la situación de estrés. Entonces es una forma de afrontar la situación, del miedo que provoca sentirse encerrado, aislado y pensando en lo que está pasando su familiar inclusive. Hay un término muy de moda llamado resiliencia. Sí. En este caso, aquí pudiéramos ver cómo se aplica de una manera adecuada y cuál es el desarrollo como tal del término, que hoy lo vemos utilizar en todas partes, mucho en redes sociales, y yo creo que muchas veces no le damos la connotación correcta. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a situaciones negativas, de crisis, traumas, sacar un aprendizaje y reponerse de forma exitosa. Entonces, digamos que aquí se pudiera demostrar en la forma en que ellos puedan afrontar esta situación, los recursos que empleen. Pero de entrada puedo decir que ese primer manejo que se le dio a la situación marcó como un punto de partida y le dio a ellos soporte para que, por ejemplo, en el caso que tú ponías, de que no hubo conflicto, de que ellos no se desesperaron. También el conocimiento de ellos por su nivel profesional, de saber en qué situación ellos estaban ubicados, cuál era el protocolo a seguir, también eso ayuda muchísimo a manejar ese tipo de situaciones. Entonces, es lo que digo, va a depender, hay que vigilar, digamos que el abordaje ahora es de seguimiento para vigilar que ellos vayan dando una conducta adaptativa y superando la situación, que la pueden superar. Pero eso hay que darle tiempo y ese acompañamiento se necesita. Doctor, licenciada, ¿cuál es su recomendación de los pasos que ellos deberían seguir como compañeros, independientemente de su vida personal, siguiendo la línea que decía Gabriela, a ellos como compañeros, luego de tener 10 días de encierro, que quizás ahí hubo una compenetración bastante fuerte, claro, porque, óyeme, tú tienes necesidades físicas, tienes que ir al baño, no hay baño, el otro compañero tuyo te ve, tus temores, tus asuntos personales ya son confidentes. Sí. Entonces, ¿qué toca ahora? Que ellos vayan a una terapia. ¿Cuál es su recomendación como especialista? Bueno, hay que vigilar para ver cómo ellos van adaptándose. Ya mencioné que hay, digamos que síntomas que se entienden como normales, entonces va a depender de la intensidad y cómo duran, cómo se presentan estas sintomatologías que se pueden superar sin mayores inconvenientes, pero sí hay una intensidad en esa sintomatología, en la alteración del sueño, en la evitación. Hay personas que luego de haber sufrido situaciones de este tipo, no evaden, no quieren volver a trabajar, no quieren tener contacto. ¿El uno con el otro? A nivel personal, ya eso tendríamos que ver, porque nos falta información de cómo fue realmente, pero
Podremos especular de que ellos se llevaron bien y de que crearon un vínculo por los resultados, pero ya de decir si se va a mantener o qué ellos deben de hacer, no me atrevería a llegar a tanto, porque es que hay muchos factores que desconocemos, que se dieron ahí y cosas que se pueden presentar. Hay que dar tiempo. Lo que sí hay que vigilar la evolución y darle soporte a ellos a nivel emocional para que ellos puedan salir exitosamente y puedan inclusive más adelante reintegrarse a las su licencia. autoridades dicen que luego de las 72 horas de darles de alta pueden reintegrarse normalmente. Wow. Bueno, eso Súper habría rápido. hay que bien evaluar rápido. el estado de ellos emocional Sí, para ver si pueden hacerlo. sí. Licenciada, cuando hablamos de riesgo laboral, también hablamos de recompensa. Yo creo que es lo que viene inmediatamente. Escuchamos riesgos laborales, que puede ser una caída, un accidente o específicamente lo que sucedió con los mineros. ¿Se estipula o sería lo correcto darle como una remuneración, premio, una remuneración económica por lo que pasó? Bueno, en este caso nosotros tenemos a la administradora de riesgos laborales, ya el instituto, el IDOPRIL. Ellos son los que se encargan de evaluar ya el accidente como tal y saber entonces cuál sería el tratamiento a nivel de aseguradora. Ya eso es algo que se encarga el IDOPRIL, de manejar ese tema. Es decir, va a depender de la evaluación de los resultados. Pero sí debería tener una recompensa. Bueno, lo que pasa es que es una aseguradora. Entonces lo que hay que evaluar el daño, y entonces en base a eso es que se establece cómo se va a cubrir. Entonces ya eso va a depender de la aseguradora. Estamos hablando aquí quizás de las secuelas que pueden padecer los mineros, pero también habría que pensar en este punto en la familia. Una familia que durante 10 días estuvo en vilo, pendiente a lo que estaba sucediendo con sus parientes. A nivel psicológico, la familia de cada uno de ellos necesitaría también ayuda, ¿y cuáles serían las secuelas para ellos? Sí, sería bueno que también ellos pudieran beneficiarse, porque hoy en día se habla del trauma vicario o de transferencia, es decir, de ese contagio, porque inclusive, no sé si ustedes notaron, que en una entrevista uno de los familiares de uno de los jóvenes que estaban atrapados, ella decía que él le decía, no se preocupen, no llore, tranquilícese. Él trataba de darle así mismo ánimo, porque ellos estaban sintiendo toda esa sintomatología de el estrés, la angustia, que entonces uno lo reconoce que también ellos sufren el trauma. Licenciada, ha sido demasiado bueno tener esta conversación con usted en esta mañana. Yo sé que muchas familias dominicanas estuvieron muy atentos a lo que se estaba hablando aquí, porque ahora todos nos sentimos parte de la familia de estos mineros, porque todos estuvimos orando para que esta operación salga así tan victoriosa como fue el resultado final, que hoy los mismos están de vuelta a casa.